palabra de Dios, ¿verdad? Y un saludo a nuestras queridas visitas que están con nosotros. Tengo entendido que hay varias. Espero que la gracia de Dios sea con todos ustedes. A modo de introducción, esta mañana quisiera compartir con ustedes un relato que estuve viendo en la revista, o mejor dicho, el libro Selecciones. Todos conocen ese librito, Selecciones. Me gusta mirar algunas historias que allí salen y algunas cositas de gran interés. Y hace un tiempo atrás estuve viendo una historia acerca de un joven monje que decidió ir a un monasterio en Bélgica para ayudar a confeccionar, a tejer lo que sería un gran tapiz. Y este joven pues llegó de voluntario para esta tarea y entonces estuvo trabajando allí ya por varias semanas. Después de este tiempo, un día inesperadamente se levanta de su asiento y dice: ya no puedo más con esto. Después de haber estado trabajando por un tiempo con esta situación, entiendo que para mí esto no hace sentido. Recibo órdenes, cada día me dicen, trabajando con un hilo amarillo, me piden que lo anude, lo corte y luego me olvide de él. Para mí entender, todo esto es un verdadero desperdicio, dijo este joven. A su lado había un monje de mayor edad y entonces le dice al joven monje: hijo, lo que pasa es que tú aún no has visto el tapiz por la parte del frente. Tú has estado trabajando siempre en la parte de atrás del tapiz. Así que te voy a invitar para que tú pases conmigo y veamos juntos el tapiz de frente. Dice el relato que cuando este joven vio aquella hermosa obra en la cual él no se había imaginado que estaba trabajando, se quedó boca abierta, se quedó estupefacto, maravillado de ver una obra tan maravillosa. La obra que allí estaba era nada más y nada menos que el cuadro de los reyes, 3 reyes magos que estaban adorando al niño Jesús. Y aquel hilo amarillo que le habían pedido que lo anudara, cortara y se olvidara de él, era parte del halo del niño Jesús, del niño Dios. Hermanos, saben, todos nosotros, aunque queramos o no, pertenecemos a una gran estampa que Dios ha estado confeccionando ya por mucho tiempo. Y quizás nosotros no vamos a entender la estampa del gran amor que Dios tiene para con nosotros en su extensión de la palabra, porque hablar del amor de Dios, de acuerdo al Espíritu Profecía, no solo que no lo entendemos en su totalidad en esta vida, sino que seguirá siendo el estudio por las generaciones sin fin, aún en la tierra nueva, ¿verdad? Así que nunca comprenderemos, a tal punto que la Biblia lo llama uno de los 3 misterios bíblicos que encontramos en las Sagradas Escrituras, el misterio de la piedad, ¿verdad? Misterio de la piedad, del amor de Dios, es un misterio. Y en esta mañana quisiéramos nosotros tocar 3 atributos de este gran amor de Dios, hablando acerca un poquito de la misericordia, de la gracia y del perdón. Vamos a encontrar en la historia para nuestra meditación en esta mañana algo acerca de estos atributos que quisiéramos no solamente recordar, sino también entender que aún hoy Dios sigue atribuyéndonos en nuestra vida su gracia, su misericordia y su perdón. Y qué maravilloso, y gloria a Dios por eso, porque su mano de salvar no se ha cortado. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a reflexionar hasta donde el tiempo nos lo permita a estos textos que encontramos en el Evangelio de San Lucas. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Abran conmigo sus Biblias y antes de capítulo 7, versículos 36 en adelante, vamos a ir desglosando un poquito estos textos y a la misma vez aplicando a ver algunas verdades para nuestra vida
en este momento, en esta mañana. Vamos a inclinar el rostro antes de leer la lectura bíblica para pedir la dirección del cielo. Amado Padre, en esta hora estamos abriendo tu palabra, Señor. Y queremos hacerlo con la seguridad de que tú estarás dirigiendo esta meditación. Que tus palabras, a través de las Sagradas Escrituras, caben profundamente en nuestro corazón. Por lo tanto, prepara nuestro oído, nuestra mente, para que al escuchar tu voz podamos nosotros ser receptivos y venir ante tu presencia, implorando por tu gracia, por tu misericordia y tu perdón. Gracias por escucharnos y gracias por respondernos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, Lucas capítulo 7, hermanos, versos 36 y 37, vamos a leer, nos detenemos un poquito y entonces comentamos un poco y luego continuamos. ¿Okay? Vamos a hacer así con los demás textos en la medida en que el tiempo nos alcance. Dice la palabra del Señor: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, Jesús se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, en la Nueva Versión Internacional dice que tenía fama de pecadora. ¿Okay? Algunas versiones dicen diferente, pero aquí dice una mujer que era pecadora o tenía fama de pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Vamos a detenernos allí y comentar un poquito aquí. Hermanos, esta reflexión, primeramente debo decir que esta reflexión, esta historia, la encontramos en todos los evangelios, los 4 evangelios. Sin embargo, a mi modo de pensar y de ver, cada uno puede tener su opinión y es respetada. Lucas es el relato singular para mí. Encuentro en este relato todos los detalles, como historiador, como médico historiador, Lucas, que habla a los gentiles, ¿verdad?, cristianos, él está expresando en su pensamiento, en su historia, los detalles que ocurrieron, quizás no en todos sus detalles pequeños, pero la esencia del relato, de la historia, del mensaje que él quiere presentar en estos textos. Y entonces habla aquí acerca de un personaje llamado Simón. ¿Quién era Simón? De acuerdo al espíritu de profecía, en la página 511 hay algo interesante en ese relato donde dice Jesús invitado a cenar con Simón. Encontré allí algo muy interesante que nos dice que Simón, hermanos, aunque no había aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, él, para su pensar, él esperaba que Jesús fuera el Mesías. Y entonces Simón había sido beneficiado por Jesús en una ocasión. Simón había sido leproso. Y Simón fue sanado por Jesús, dice la sierva de Dios. Y en vista a esa sanidad, Simón sentía una gratitud, sentía que estaba en deuda con Jesús. Y él quiso homenajearlo, invitándole a cenar a su casa. Y por eso Jesús fue invitado, respondiendo en gratitud a lo que en realidad él había hecho en su vida de sanidad de la lepra. Pero aún no había aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Hay un hecho interesante aquí, hermanos, que nos destaca el texto. Dice que cuando Simón invitó a Jesús a la casa, dice que Jesús entró y se sentó a la mesa. Faltó algo de lo que era la costumbre en aquel tiempo al recibir un huésped de honor. No se le otorgó la ética, la cortesía que se acostumbraba dar a un huésped cuando llegaba a la casa. Habían 3 cosas en específico que se hacía con todo huésped que llegaba a la casa. Número 1, se le daba un beso. Era recibido con un beso.
Número 2, lavamiento de los pies. Se le lavaba los pies. Y número 3, se le ungía la cabeza con aceite. Simón, hermanos, a propósito, obvió esta cortesía, esta ética con Jesús. Parece que había cierta animosidad, algo de inquietud, algo por lo cual él no se sentía muy a gusto, aunque Jesús había sido invitado. Había algo allí que todavía Simón no entendía, no comprendía. Y él obvió lo que hubiese sido para Jesús una manera de haber sido recibido con gratitud. Bienvenido, era un tipo de bienvenida, como decir, tú eres bienvenido a mi casa. El obviar esto parecía como que no era bienvenido, aunque había sido invitado. Y entonces encontramos acá que a diferencia de Simón, dice el texto 37 que entra una mujer a la casa. Entró una mujer a la casa, dice ya el texto, ¿verdad? Una mujer de la ciudad, como dije ahorita, en la nueva versión internacional, ustedes van a ver que dice, tenía fama de pecadora. Esa era su fama, de ser pecador. Una cosa es ser pecador, otra cosa es alguien que practica el pecado. Hay diferencia entre practicar a ser pecador. Y esta mujer era practicante, era famosa porque practicaba el pecado, ¿verdad? En todo su sentido de la palabra. Y entonces esta mujer, hermanos, dice el texto que había escuchado hablar de Jesús y ella entendió, comprendió, supo la noticia, llegó a sus oídos de que Jesús estaba en casa de Simón. Y aunque ella no había sido invitada, ella entró, ella fue en busca, posó sus ojos en la figura a quien ella había escuchado decir que era amigo de los pecadores. Ella era pecadora, practicante, y ella había escuchado decir que Jesús era amigo de los pecadores. Y ella pensó y se dijo a sí misma, esa es la persona a quien yo necesito encontrarme. Necesito conocer, necesito ver a Jesús. Y ella, sin importar dónde estaba, dónde iba a ir, y habiendo entendido que no había sido invitada, ella se enfocó solamente en su meta, en su blanco, en su propósito, en su ideal. Nada ni nadie la iba a perturbar, ni sacarla de esa idea, de ese compromiso que ella tenía con Jesús, encontrarse con Jesús. Y allí ella llega a este hogar. Saben, hermanos, la traducción en los escritos originales, ya, en otras palabras, el griego y el arameo, en la traducción a los otros lenguajes, ya sea el español, los demás idiomas, no da el sentido, el propósito, no da a entender la conmoción que causó la entrada de esta mujer a esta casa. Pero cuando lo leemos en el sentido original del griego o arameo, en vez de decir una mujer, ¿sabe cómo dice? Miren, una mujer. Ellos se sintieron ofendidos de que una mujer hubiese llegado a ese lugar. Saben, el ser mujer en aquel tiempo era muy difícil. A tal punto que los judíos, hermanos, en sus oraciones de mañana, ellos oraban por 3 cosas muy específicas. Primero, le daban gracias a Dios, oraban dándole gracias a Dios por ser hijos de Abraham. Número 2, porque eran descendientes judíos de la nación israelita. Y número 3, les daban gracias a Dios por no haber nacido mujer. Miren, a tal punto la mujer, hermanos, no tenía el valor que realmente Dios había dado en el Edén. Habían perdido de vista ese valor que Dios tenía para todos los seres humanos, independiente de que fuera mujer, niño, joven, adulto, anciano.
pero la religión había pervertido los valores a tal punto que ellos habían perdido, se habían desenfocado por el cual Dios los había puesto en la tierra, ¿verdad? Y entonces tenían este sentir acerca de la mujer. Y ese texto habla así, por eso ellos se sintieron tan ofendidos. Dice, miren, una mujer, para atraer la atención y decir, ella no es bienvenida, y mucho menos en el caso de esta mujer, a quien todos sabemos que era María Magdalena, que Jesús había sanado en una ocasión de los espíritus inmundos, a quien había perdonado, ¿verdad?, tantas veces. Pero ellos se sintieron ofendidos con la visita de esta mujer. Así que el asombro, aparte, fue porque era mujer, pero aparte de ello, porque ella tenía la fama de ser pecadora. Ellos pensaban que ellos no eran pecadores. Ellos pensaban que ellos eran como líderes, eran lo mejor del pueblo y por lo tanto no tenían... Ustedes recuerdan la parábola del publicano, ¿verdad? Y el fariseo, ¿verdad? El que se sentía que era el fariseo sintiéndose mejor que el publicano, daba gracias a Dios porque él hacía muchas cosas buenas. No era como aquella persona que estaba a su lado, etcétera, etcétera. Y el publicano más bien reconocía su condición y entendía que tenía la necesidad urgente de Dios como Señor y Salvador en su vida, ¿verdad? Y así eran los líderes religiosos en ese tiempo. Y estamos estudiando la lección de escuela sabática, cómo ellos pervirtieron el sentido de la ley, ¿verdad?, para con ellos y para con los demás, con el prójimo, en una manera extraordinaria. Así que esta mujer, hermanos, sin importar lo que los demás pensaran de ella, ¿saben? Este relato, Jesús dijo de este relato allá en Mateo y en Marcos, que lo encontramos también, dijo que donde quiera se predicara este evangelio en todo el mundo, se contaría la historia de lo que había hecho esta mujer, por testimonio de ella. Así que, en esta mañana estamos siguiendo las instrucciones bíblicas. Donde quiera se predique el evangelio, dijo Jesús, se debía hablar de este relato y ver qué enseñanza tendría para nosotros a través de los tiempos. Su deseo, hermanos, como ya hemos dicho, era uno fundamental, encontrarse con Jesús, sin importar los impedimentos. ¿Saben? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, cuando queremos buscar a Jesús, van a haber impedimentos. Van a haber circunstancias en las que nosotros tendremos que luchar, tendremos que vencer para poder llegar al encuentro con Jesús. Porque habrán otros que nos lo quieran impedir. A veces un familiar, a veces un amigo, a veces nuestro propio cónyuge, podría ser. Puede ser muchas maneras, pero una cosa debemos entender. Para Zaqueo, ¿verdad? Él no le importó la multitud. Él se subió a un árbol y allí pudo ver a Jesús. Y para otras personas, las multitudes a veces son un impedimento, ¿verdad?, para encontrar a Jesús. Y a veces nosotros como iglesia también impedimos que otras personas puedan ver a Jesús a través de nuestro testimonio, de nuestra vida, de nuestro compartir, de nuestra lengua, etcétera. Por lo tanto, nosotros tendríamos que tener mucho cuidado de que no seamos culpables de impedir que otros vengan a los pies de Jesús. Y entonces, teniendo esto en mente, esta mujer, al contrario a Simón, que no había ofrecido a Jesús la ética, la cortesía acostumbrada, ella viene trayendo algo especial. Dice el texto que ella vino con un alabastro de un perfume muy caro. Era un perfume muy caro. Dice el Espíritu de Profecía que tenía un valor de 300 denarios. Un denario era el jornal de un día de trabajo de un jornalero.
Por lo tanto, ustedes pueden ver que tenía casi un poquito menos de un año, ¿verdad? De trabajo, yo diría unos 11 meses por ahí, ¿no? 10 meses más o menos de trabajo de salario de un jornalero. Así que esta mujer vino trayendo un alabastro de perfume. ¿Saben lo que lo hacía caro el perfume? Porque este perfume dice que era de nardo, el nardo no nacía en las tierras de Israel. Venía de Irán o de la India, de Arabia, de esos lugares. Y el importarlo es lo que lo hacía caro. Era un perfume que salía de las raíces. Habían otros perfumes que salían de los pétalos, también salían de la concha del árbol, otros perfumes, otros aromas como eran la mirra, ¿verdad? También el incienso. Todos estos perfumes, porque eran perfumes, no eran natural de la tierra de Israel, eran importados, y eso era que los hacía caro. Por eso los regalos de los reyes que fueron a ver a Jesús, entre ellos estaba el incienso y la mirra. Eso los hacía caro, eran regalos de valor, de gran valor, ¿verdad? Y entonces esta mujer viene trayendo el perfume para adorar a Jesús. Saben, una de las enseñanzas que se destaca en esta lección, en este texto, es el hecho de cuando nosotros venimos a encontrarnos con Jesús, no vengamos con las manos vacías. Vengamos trayendo lo mejor para el Señor. María no escatimó en dar lo mejor a Jesús. Y no necesariamente lo mejor es hablando de dinero o de cosas materiales. Lo mejor para Jesús es nuestro corazón. Si nosotros no tenemos las ofrendas materiales, podemos dar lo mejor a Jesús, que es nuestra vida, nuestro corazón. El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón y mires tus ojos por mis caminos. El Señor aprecia mucho más nuestro corazón con la intención en que nosotros damos las ofrendas. No tienen que ser las cantidades de ofrenda, ¿verdad? Con tal de que nosotros demos con la intención necesaria que Dios espera que demos. Recordemos la ofrenda de la viuda, ¿verdad? Muy poquita la ofrenda, pero contó más que lo mucho que otros dieron. Así que cuando vengamos a encontrarnos con Jesús, siempre vengamos trayendo nuestras ofrendas. Traigamos nuestro corazón. Brindémosle lo mejor al Señor. El versículo 38 nos dice, y estando detrás de sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Saben? María, hermanos, ella no había venido preparada para lo que habría de ocurrir. Ella no sabía que algo así iba a ocurrir. Y entonces ella cuando está detrás de Jesús, ella ve la oportunidad y dice, yo voy a, sin importar las demás personas, yo voy a ofrecer al Señor lo que yo le he traído. Y entonces ella comienza, dice, a regar el perfume. El perfume, el alabastro donde estaba el perfume, dicen los comentaristas, que era como una botella así de cuello largo, hecho en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, esta botella era hecha de mármol. Era carísimo. Por eso era tan caro. Tanto el envase como el perfume eran caros. Y entonces, ese cuello largo así, lo facilitaba para que se pudiese romper fácilmente y regar con facilidad el cuerpo o la persona a quien se le regaba. Y en este caso así se hizo con Jesús. Ella quebró aquel alabastro hecho de mármol y entonces comenzó a regar ese perfume de gran precio. Comenzó a besar y lavar los pies del Señor Jesús. Pero ella no había venido preparada
para lo que habría de ocurrir haciendo esto. Y ella entonces comienza a llorar, pero a llorar en una forma descontrolada, a tal punto que sus lágrimas caían sobre los polvorientos pies del Señor Jesús. Y ella se sintió avergonzada. Y así, sintiéndose avergonzada, María, hermanos, comienza a buscar por todos lados, a ver si encontraba algo para secar los pies de Jesús. Y no lo halló. Y entonces toma lo único que tiene a la disposición a sus manos, su cabello, con el cual hizo algo que en realidad no era permitido hacer en público. Se soltó el cabello. Las mujeres no podían soltarse el cabello en público. Y en esta ocasión a ella no le importó. Se soltó el cabello y comenzó a enjugar los pies de Jesús, a secar y a lavar los pies de Jesús con sus cabellos. Bueno, es una acción que aunque le costaría mucha humillación, sin embargo a ella no le importó. Saben ustedes, hermanos, el que quiere seguir a Jesús, hay un costo para el que quiere seguir a Jesús. ¿Qué dijo Jesús en Lucas 9:23? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día. El seguir a Jesús es una acción de cada día, no de una vez y ya. Pablo dijo, cada día muero. Cada día Pablo moría al pecado, moría al yo y vivía para Cristo, ¿verdad? Y su meta, su blanco, dice él, olvidándome lo que queda atrás, prosigo a lo que está delante, al premio, ¿verdad?, de la soberana vocación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el seguir a Jesús tiene un precio, tiene un costo. A María, hermanos, le costó un gran precio en el sentido del perfume, pero a ella no le importó. ¿Saben lo que más ella sintió? Fue el rechazo de las personas, el escarnio de las personas que estaban allí en ese lugar. El haber sido rechazada, el haber sido humillada, el haber sido señalada, etcétera, etcétera. Eso fue lo más que le hirió a María, pero a ella aún así no le importó ni le impidió el hecho que los demás se sintieran de esa manera con ella. Ella continuó hacia adelante. ¿Saben? En el siguiente versículo nosotros encontramos que Simón comienza a pensar cosas negativas acerca de Jesús. Versículo 40 dice que, en el 39 dice, cuando vio esto el fariseo, hablando de Simón, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Miren la forma en que Simón juzga a Jesús. Parece que Simón todavía no comprendía que estaba frente a Dios mismo. No comprendía la grandeza y el poder de Dios. Simón está diciendo, mira, si Jesús realmente fuera profeta, él conocería el carácter de esta mujer. Y conociendo el carácter de esta mujer, ni siquiera la tocaría como pecadora. Porque ese era el sentir de ellos. Ellos pensaban que no podían reunirse con los pecadores porque ellos eran muy santos. Miren la disfunción, lo torcido del pensar de aquellos líderes religiosos. Y entonces ellos pensaban que Jesús tenía que pensar igual que ellos. Y además dice él, si Jesús fuera profeta, no permitiría que esa mujer le estuviera tocando como le está tocando. Porque Simón, hermanos, el tocar de Simón, en el cual él pensaba, era un tocar indebido, un tocar erótico para Simón. Ese era el pensar de Simón. Y entonces, lo que Simón no sabía, hermanos, era que el Señor no solamente conocía quién era aquella mujer, sino que conocía también el pensamiento de Simón. Sabía lo que Simón estaba pensando. Y entonces le dice
en el versículo 40, Simón, una cosa tengo que decirte. Yo no sé cómo se habrá sentido Simón cuando Jesús le dijo, mira Simón, una cosa tengo que decirte. Dijo, wow, aquí me va a descubrir Jesús, aquí me va a echar por el suelo, me va a exponer delante de las demás personas, de mis amigos, de mis conocidos. Pero él se quedó pasmado cuando Jesús dijo, mira Simón, una cosa tengo que decirte. Pero saben, Jesús no trata a las personas como a veces nosotros las tratamos. Jesús no expuso a Simón delante del público. Jesús sabía quién era Simón, lo que había hecho y lo que estaba pensando, pero aún así no lo descubrió. Sino más bien que entonces comienza el Señor en ese momento a contarle una historia. Y saben, ahí es, con esto queremos, este es el meollo central de nuestra meditación en esta mañana. Hay 3 verdades bíblicas en esta historia que quisiéramos resaltar en este momento antes de concluir. Y el Señor Jesús lo quiere hacer a través de los versículos 41 y 42. La historia que todos conocemos acerca de aquel acreedor, aquel prestamista, ¿verdad? Que presta 500 denarios y 50 denarios, pero que aquellos hombres no podían pagar. Al tiempo no pudieron pagar. Se vieron endeudados. Y entonces el prestamista entonces tiene que perdonarle la deuda. Les perdona la deuda, porque ellos no podían pagar. ¿Qué nos está queriendo decir aquí el Señor? Hermanos, esta historia que Jesús contó, con esto Él explica a Simón lo que Él quería decirle. Y nos está también explicando y diciéndonos a nosotros lo que Él quiere decirnos en esta mañana. En primer lugar, hermanos, la primera lección que nosotros encontramos aquí es que este relato nos revela que todos somos pecadores. Todos estamos endeudados. Todos estamos endeudados. Y por mucho o por poco, nuestra deuda, ya sean 50 denarios o sean 500 denarios, ¿verdad? Todos nosotros estamos endeudados. Todos somos pecadores. Dice el apóstol, dice que no hay justo ni uno, ¿verdad? El virus del pecado nos ha llegado a todos. Todos estamos infectados con el pecado. Por lo tanto, siendo que todos estamos endeudados, lo hermoso es, hermanos, que así como los deudores de la historia, también está el prestamista divino, ¿verdad?, que también está dispuesto a perdonar, sin importar, ¿verdad?, la deuda que tengamos con Él. Quizás usted pueda sentirse el más vil pecador. Quizás usted no se sienta como un tal vil pecador. Pero recordemos, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y en ese sentido, la buena noticia es que el perdón está disponible para todos. No hay excepción de persona. Todo lo que necesita hacer el individuo, la persona, es reconocer que es pecador. Número 1. Y número 2, venir al prestamista divino, al acreedor que es Cristo Jesús, que nos perdona de toda maldad. Y eso es lo maravilloso. Dios nos puede librar de la deuda, ¿verdad? El que viene a Jesús, aquí hay otra lección, hermanos, el que viene a Jesús nunca será rechazado. María vino a Jesús como teniendo gran fama de pecadora y no fue rechazada. Jesús la recibió, la perdonó. Allí encontramos en el versículo 48 lo que María quería escuchar de parte de Jesús, ¿verdad? El versículo 48 dice, Jesús le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. Y cuando Jesús dijo, hermanos, tus pecados te son perdonados, los pasados y los presentes pecados te son perdonados. Jesús nos perdona el pasado y el presente.
¿verdad? Y al reconocer cada día de nuestra vida que hemos caído, el Señor continúa perdonándonos. Así que es interesante ver que esta historia nos señala que aún hoy día tiene el mismo significado. Todos seguimos siendo pecadores, todos tenemos una necesidad de ser perdonados, todos si venimos al encuentro con Jesús no seremos rechazados, seremos perdonados. Así que la bendición continúa a través de las edades. El Señor Jesús dijo en Mateo 11, nosotros conocemos ese texto famoso, ¿verdad? Donde el Señor nos invita a ir a Él. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, ¿verdad? Y dice, y llevad mi yugo sobre vosotros y aprendéis de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor nos invita a que vayamos a Él. El Señor quiere que nosotros en nuestra vida, en nuestro caminar, podamos levantar nuestra vista al cielo y decir, Señor, soy un gran pecador. Y como pecador necesito tu gracia, tu perdón, tu misericordia. Por lo tanto, Señor, perdona mis pecados. Necesitamos confesar nuestros pecados. No a ningún hombre, por supuesto a Dios el Todopoderoso, el único que puede perdonarnos. Hay un relato con el cual quiero terminar acerca de una madre quien su hijo había sido sentenciado a muerte. Y entonces ella decide ir a la persona que podía darle el indulto, el perdón a su hijo, liberarlo de ese castigo de la muerte, a Napoleón. Y allí fui donde Napoleón, y entonces al llegar a Napoleón, ella le pide, le dice, Señor, yo vengo a pedir misericordia por mi hijo. Y él le dice, pero lo que sucede es que su hijo ya ha ofendido, ha cometido el mismo crimen en 2 ocasiones anteriores, y la justicia dice que debe morir. Y ella le dice, pero yo no le estoy pidiendo justicia, mi hijo, yo entiendo que mi hijo no merece justicia, le pido misericordia. Y así es, hermanos. Dice el relato que debido a la insistencia de aquella madre, que reconocía que su hijo no estaba pidiendo justicia por su hijo, sino misericordia, el perdón, dice que Napoleón lo perdonó y lo indultó, salió libre. Hermanos, yo doy gracias a Dios en esta mañana porque el Señor todavía, como aquella madre, el Señor Jesucristo sigue intercediendo por ti y por mí. Y su misericordia, su gracia y su perdón todavía es tan vigente como lo fue en el tiempo bíblico, en el tiempo de María, para ella y para todos aquellos que reconocieron su condición de pecador. Por lo tanto, en esta mañana yo quiero invitarte para que juntos nosotros podamos acercarnos al trono de la gracia, para que podamos alcanzar misericordia que viene de parte de Dios. ¿Cuántos quisieran esta mañana que la misericordia de Dios continuara trabajando en nuestra vida a lo largo de nuestra existencia hasta la venida del Señor Jesús? Yo quiero hacerlo, hermanos. Espero que el Señor nos ayude para que en su gran día, cuando Él venga a la tierra por segunda vez, nosotros podamos levantarnos, si es que estamos en el polvo de la tierra, levantarnos, y si estamos vivos, abrir nuestras manos para recibirlo e ir en gloria a morar con Él por la eternidad. Que Dios nos bendiga y nos ayude para que cada día podamos reconocer que en Cristo Jesús, si queremos ser perdonados, hay abundante gracia, misericordia y perdón. Que Dios te guarde en esta mañana. Pues bien, hermanos, damos gracias a Dios en esta mañana y a nuestro hermano Vega por traernos este poderoso mensaje que vino del trono de lo alto. Vamos a concluir, hermanos, entonces estando en pie, cantando nuestro himno final 293. ¿Quieres el salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús.
tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. Él murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. ¿Quién quiere servir a tu Rey, Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé salvo, podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. Él murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. Querido Padre, reconociendo nuestra debilidad, te damos gracias porque en ti hay poder. Amén. Gracias por Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida ha prometido estar con nosotros para ser más que vencedores. Amén. Gracias por esta iglesia aquí reunida en esta mañana, por cada hermano, por cada visita. Al regresar a nuestros hogares, rogamos que tú vayas con nosotros, pensando y entendiendo que sin importar nuestra condición, nuestra debilidad, tenemos la oportunidad de acercarnos a ti en confianza para encontrar la gracia que necesitamos y el perdón que necesitamos. Dirígenos y guárdanos en el resto de este día sagrado y ayúdanos a crecer contigo y tener una experiencia maravillosa. Amén. Gracias por Jesús una vez más. Te pedimos estos favores en su nombre. Amén. Amén. Amén.